¿Cómo está, Vanessa? ¿Cómo está, Vanessa? Buenos días. ¿Qué onda? Es que no se ponía. ¿Cómo está? Bien. Qué bueno, Vanessa. ¿Y usted? También bien, gracias a Dios, aquí andamos. ¿Qué tal de frío? Mucho. ¿Mucho frío tiene? Sí, estoy toda entumida. Sí, no, ya lo creo. Yo también estoy bien tapadito. Pero bueno, es parte del invierno. Bueno, Ya nada más. casi terminó creo que es el examen. Sí, pues el trabajito va. Me falta una que otra cosa porque no la entiendo. ¿A qué caray? Déjame checo. Claro. ¿Cómo estamos, Alejandro? Buenos días. Buenos días, profe. ¿Qué novedades, Alejandro? Nada, aquí desayunando. Está bien, provechito. Yo también, pan con mantequilla. Provechito. Gracias. Está sabroso. Sí, porque es bolillo, como dice usted. Así. Y no, y aparte, para calentarse, también un cafecito o un chocolatito o algo caliente. No se me prendió el foco, se me olvidó. O un tecito. Un Así es. tequilita, profe. ¿Perdón? Un tequilita para que queme garganta. Para quemar grasa, ¿verdad? Así, apenas para calentarse un poquito, eso es bueno. Ya entran en calor a todo dar y luego ya pueden, Ya podemos dormir. ya pueden estar a gusto, ¿va? Así es. Aguanten un segundito. Ahora sí. Vamos a ver. Vamos a ver el tema hoy de transferencia a través de otros contratos. Las diferentes formas
en las cuales se pueden transferir riesgos por medio de contratos son infinitas y solamente están limitadas por el ingenio de una de las partes y la ingenuidad de la otra. En la práctica, sin embargo, los resultados por elaborar este tipo de contratos son negativos. Ya que en general todas las organizaciones tratan de resarcirse de sus responsabilidades a toda costa por negligencia o simplemente por ahorrarse complicaciones. Y cuando se desean incluir en los contratos provisiones de transferencia de riesgos por acuerdo de las dos partes, que intervienen los factores relevantes a considerar son la acción legal que puede emprenderse para obligar al cumplimiento, la capacidad de las partes, más bien la capacidad relativa de las partes para manejar los riesgos y las pérdidas, el precio que debe pagarse por la transferencia, las responsabilidades de las partes contratantes deberán ser claras. Y sin ambigüedades. El contrato se elabore de tal forma que sea válido legalmente. El que acepta el riesgo debe estar deseoso de cumplir sus obligaciones con prontitud. A quien acepta un riesgo hay que darle suficiente autoridad para que pueda aplicar tanto medidas de reducción como de control sobre los riesgos que recibe. Y uno de los problemas más frecuentes es el que se obliga a resarcir los daños de ciertos riesgos, no pueda afrontar su responsabilidad u opte por declararse insolvente. En caso de verse obligado a cubrir una pérdida grande, en este caso, aunque tengamos legalmente la razón, ¿quién nos responde? ¿O quién más bien nos repone el tiempo perdido y los gastos en que incurramos? En general, quienes aceptan las transferencias que deben recibir de sus contratos suficientes, beneficios para cubrir los riesgos que están aceptando. Sin embargo, lo que para el aceptante puede ser un beneficio razonable,
para el que transfiere tal vez no sea conveniente. Es así que este método no siempre es el mejor para enfrentarse a los riesgos y de llevarse a cabo. Es conveniente tener un control adecuado de estos contratos y contar con la asesoría de especialistas en cuestiones legales para así poder evitar las ambigüedades. ¿Cómo se hace la transferencia a una compañía aseguradora? Esta, a través de la historia, es uno de los mecanismos más utilizados, ya que las aseguradoras son empresas confiables y especializadas en esta área, pues garantizan el cumplimiento de los contratos que contrae. Además, ofrecen servicios adicionales como asistencia en las actividades de reducción, de análisis de riesgos, y en cuanto a la documentación legal necesaria para reclamar cierto suceso, cuando apareció la administración de riesgos, se inquietaron las aseguradoras, ya que pensaron que esto iba a afectar sus ventas. Pero lo único que ha sucedido es que las aseguradoras tuvieron que hacerse más eficientes, puesto que los administradores de riesgos las presionan para optimizar la unidad que de los seguros se reciben. Las obligaciones a ofrecer y nuevas coberturas que antes no habían existido. Al pensar en acudir al seguro, es importante recordar que no siempre hay un seguro disponible para cubrir los riesgos que nos amenazan. Hay riesgos que no son asegurables. Además, siempre se tiene que tener en mente que no existe seguro alguno que cubra los costos totales de una pérdida. Quedarán siempre al menos a cargo de la organización los costos de negociar una reclamación y el tiempo de los administradores dedicados a ejecutar actividades de emergencia. Aquí en este caso, todo lo que aseguremos nunca nos van a dar el 100%. Casi siempre es entre un 80 y un 90%. Normalmente así es. ¿Por qué? Porque se supone que ya las cosas se van deteriorando y por eso
te dan un poco de menos cantidad. Igual en los carros no te dan el 100% del valor del carro. Ahí normalmente en lo que te incluye te dice que pagas un deducible y que se te hace la devolución del 80 o del 85% de tu automóvil, dependiendo del año. Igual en las casas habitaciones o en hoteles o así, también es un X porcentaje. La desventaja que tiene es que las primas son altas y efectivamente, o sea, muchas veces los seguros salen hirviendo. Por eso mucha gente no asegura las cosas. Por lo que muchas veces se opta por el coaseguro o por aplicar un buen control de riesgos para asegurar solo parcialmente el riesgo. Para transferir a una aseguradora, lo primero es elegir aquella compañía que ofrezca mayores beneficios. Y un buen representante de esta para que nos asesore con base en su experiencia y capacidad en cuanto a la concerniente con los seguros. Las dificultades y problemas que el caso en particular envuelve. Y cabe señalar que el mercado asegurador muchas veces se niega a asumir cierto riesgo porque el interesado resulta ser una persona mal informada o porque no tiene las conexiones adecuadas. Es decir, hay coberturas que pueden conseguirse, pero que una determinada persona es incapaz de obtener porque no sabe a quién debe acudir. Una peculiaridad del medio asegurador es que encontrar un corredor reconocido es el medio como bueno. No es suficiente, sino que también es necesario saber abordarlo en forma correcta. Con el agente de seguros escogido se deberá determinar la cobertura que se ajusta mejor a las necesidades de la organización a través de un examen de las pólizas. Y además es conveniente estudiar las exclusiones, o sea, cuando no se te va a reembolsar nada. Las garantías y condiciones para efectuar, de ser necesario, los cambios pertinentes. El coaseguro y o deducibles son alternativas que permiten a la organización pagar primas más bajas. Este último es utilizado con mucha frecuencia cuando es baja la probabilidad de que ocurra un siniestro.
lo que en comparación con otros contratos permite pagar una prima más baja, pero un deducible más alto que los demás. Podemos hablar en general de dos tipos de pólizas. Una de ellas es la denominada de riesgos nombrados y la otra de todo riesgo. La de riesgos nombrados se nombran o especifican todos los riesgos cubiertos. Por lo tanto, la parte más relevante del contrato es el que se refiere a coberturas. En cambio, en la póliza de todo riesgo se especifican únicamente los sucesos que no están cubiertos. La parte más importante del contrato es la que se refiere a exclusiones, ya que está cubierto todo aquello que no está específicamente incluido. Ambas pueden cubrir riesgos como el del incendio, rotura de maquinaria, montaje, transporte, daños materiales, obra civil, equipo, contratistas y ganancias brutas. La desventaja de la póliza de riesgos mencionados es que limitan las coberturas a la expresamente mencionada en el contrato. Pero en la realidad, las empresas están expuestas a un número de riesgos que muchas veces no se incluyen por ser raros o poco probables, aunque sí podrán causar pérdidas representativas. Además, si se llegase a sufrir una pérdida, el asegurado es quien tiene que demostrar que el siniestro es consecuencia de un riesgo cubierto. ¿Para qué? Para poder ser indemnizado. Y tratándose de la póliza de todo riesgo, el control de coberturas es sencillo, así como acertado, y el riesgo de omisión por un análisis incorrecto de la situación de la empresa se transfiere a las aseguradoras. Por tanto, en caso de sufrir un siniestro, es el asegurador quien tiene que demostrar que la ocurrencia está específicamente excluida para rechazar el reclamo del mismo. Además de estas opciones, existen muchas otras alternativas que están sujetas a la inventiva y necesidades del administrador de riesgos. Por ejemplo, se tienen otras tres formas de transferir un riesgo que pueden conjugarse entre sí.
como son proporcionalmente, en este caso el asegurador, o el asegurado más bien, participa en cada pérdida conforme a un porcentaje previamente establecido, generalmente es el asegurador quien determina este dicho porcentaje para limitar su responsabilidad en riesgos de tipo catastrófico o para obligar al asegurado a participar en riesgos difíciles. El número 2 nos dice que los primeros riesgos, el asegurado transfiere la primera parte o porción inicial del riesgo y solo participa en la misma cuando la pérdida supera el límite de la póliza. Hay dos formas de trazar los primeros riesgos. Primer riesgo relativo o primer riesgo absoluto. En el primer riesgo relativo, la suma asegurada que transfiere el asegurado deberá guardar una relación porcentual determinada respecto al valor real de los bienes asegurados. Dicho porcentaje deberá mantenerse durante la vigencia del seguro y suele expresarse como fracción 80/20 para primer riesgo relativo de 80% y 60/40 para primer riesgo relativo de 60%. En el caso del primer riesgo absoluto, la suma asegurada es un monto absoluto, lo que permite se utilice en casos en que no existe un valor referencial fijo contra el cual relacionar una suma asegurada, como por ejemplo robo de dinero, responsabilidad civil, remoción de escombros, gastos médicos, o también llega a utilizar cuando los bienes o valores están sujetos a fluctuaciones que hacen más difícil mantener actualizada la suma asegurada. Y también los excesos. Ese es el número 3, donde el asegurado asume un monto inicial de la pérdida y transfiere el exceso de dicho monto. Se nombra franquicia a la parte que el asegurado asume. Y existen dos tipos de franquicia. Franquicia no deducible o franquicial y franquicia deducible o deducible. Tratándose de la franquicia, toda pérdida
que no supere la franquicia la asume el asegurado en su totalidad. En cambio, si la pérdida excede la franquicia del asegurador, indemniza toda la pérdida y el asegurado no asume nada. Respecto a los deducibles, y toda pérdida que no supere el deducible, la suma toda pérdida que no supere el deducible la asume el asegurado. Pero sin embargo, si la pérdida supera el deducible, el asegurador cubrirá únicamente el exceso, es decir, pagará la diferencia. Y el asegurado asumirá el monto fijado como deducible. Así que el asegurado siempre asume parte de la pérdida, por lo que recibe una motivación adicional para controlar los riesgos a los que está expuesto. Aquí pasa algo muy serio, o sea, muchas veces aseguramos algo, pero a veces se pasa muchísimo del valor, entonces hay que pagar diferencias ahí. Entonces, a veces es contraproducente, por eso siempre hay que asegurar por más, para estar más protegidos. Cambiando de tema, jóvenes, ¿cómo les fue ayer con la plática del Señor? La noche. ¿Todo bien? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Acuérdense que hoy también hay que estar en esa plática de 8 a 10, ¿verdad? Sí. Y Ahorita en un siempre- ratito más le mando la tarea. Ah, ok, ¿ya la contestó o qué? Me falta bien poquito. Ah, ok, pero ¿de las preguntas de la noche o de qué me dice? ¿O de la otra, del trabajo final? Los dos. Ah, los dos ya los va a hacer, ok. No, pues está bien, Vani. Ya quedó, profe. Ixel, buenos días, Ixel. Alejandro, Eu, ¿cómo le fue en su reunión anoche? pues bien, profe. ¿Sí estuvo buena la Tuvo plática? algo interesante. ¿Sí estuvo interesante? ¿Por qué no entró? ¿Quién? Usted. Yo voy a entrar hoy. Lo que pasa es que ayer los martes y miércoles doy clase en otra escuela en la noche. Pero hoy sí me toca, ahí voy a estar. Ah, ok. Ahí nos vamos a ver en la noche. De 8 a 10. ¿Hubo muchos conectados, Vane, o no? ¿Como 30? Ah, pues estuvo bien.
Está bien. Hubo mucha gente que no podía entrar, ¿verdad? Me decían. Estaba bien fácil, no se batalló. Bueno, yo no batallé. ¿Entra directo, no o no? Sí, te manda directo. Ok. Solo entras al correo, y ahí te dice que la aplanes. Y ya le aplana y te manda para allá. Ah, pues Bueno, está en mi bien. caso descargó primero Zoom y luego ya me mandó para allá. Porque yo no lo tenía en la computadora. Ah, ok. No, pues está bien. No se diga más. Pues está bien, compañero, pues los veo en la noche. Y aparte, bueno, sí. Porque luego no prenden cámaras. Pues si no nos vemos mañana también, ¿verdad? En clase. Sí prendemos cámara, profe. Ahora sí. No. Ah, pues ahí está. Está bien. Para ver mínimo, para saber cómo están. Que luego no ponen las cámaras. Pues no sabemos cómo hemos Evolucionado. beneficiado o empeorado. No, no. No, no, profe, no se hace. Pues sí. No, pues está bien. Pues está bueno, Vanessa. Me dio gusto saludarla. Igual, profe. Nos vemos como quiera en la noche. Ándele. Cuídese que le vaya súper bien. Igual, profe. Bye. Bye.